noches, mi nombre es Beto Cornis y esto es El Temor de la Verdad. Bien, vamos a conocer quién es nuestro primer concursante. Adelante, Ricky Trevitazo. Hola, Ricky. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Siéntate. Te piropean. Te piropean mucho. Bastante, creo yo. Sobre todo la señorita que tiene las raíces largas. Y bien, como te decía, Ricky, tú ya lo sabes, has pasado por la prueba del polígrafo y del llantero. Y vamos a ver quiénes te acompañan en la noche de hoy. De todos los que están ahí, Sí. solo conozco la de verde, la de vestido verde, nomás. Ah, carambas. ¿Y el resto no los conoces? No sé quiénes son. No los conozco. Bien, Ricky, no. Eso no interesa. Lo que sí interesa es que no tenemos el botón rojo, pero sí tenemos la chicharra roja. La chicharra. A ver que suene. Muy bien, ellos ya saben, si hay una pregunta incómoda para nuestro invitado, Eso da más miedo ustedes todavía. tocan la chicharra paralizadora color rojo. ¿Estamos claros, Ricky? Estamos claros, Beto. Vamos a empezar. Comenzamos. A ver. Primera pregunta. Ricky Trevitazo. ¿Es verdad que tu nombre no es Ricky Trevitazo? Sí. Es verdad. Ah, mira. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre original creo que ya muchos lo saben. Yo me llamo Elber Rodríguez Trevitazo. O sea que tu nombre es artístico. ¿Quién te lo puso, Ricky? Tengo el nombre originalmente, mi papá se llamaba Elber Rodríguez Herrera. Ajá. De 6 hermanos, fui el cuarto y a mí me tocó Elber. Bien, Ricky. Has pasado el primer nivel. Te quedas, arrugas. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Que Que sigo? siga, sigue, Rica, tienes que seguir, siga. Pero yo, ¿por qué opinas si no los conozco? No, yo digo que tienes que seguir. Si estás acá, Ya, tienes que sí, seguir. Beto, Bueno, sigo. Ricky, te recuerdo que ya has ganado 5,000 soles y vas a continuar. Sigo, Beto, sigo. Muy bien. ¿Es verdad que Luigi te cabeció en el evento Reencuentro de Escándalo? Tengo que responder. ¿De verdad tengo que responder eso? Tienes que responder. No. Es verdad. Bien, Ricky. Entonces, En realidad sí, pero no. ¿cómo fue? Bien, Ricky, te cuento que ya has pasado el segundo nivel y te has llevado 10,000 soles. La pregunta es, ¿sigues? ¿Te retiras con lo ganado? ¿Qué dice la gente? Sigue, sigue, sigue. No, tienes que seguir, claro. Si no tienes los que- conozco. Pero a mí sí me conoces. Entonces seguimos. Seguimos, Beto. Bien, Ricky, Trevitazo. ¿Es verdad que tú dormías mientras Luigi trabajaba? Ay. Sí. Es verdad. Parecía Gisela esa voz. O tú dormías mientras Luigi trabajaba. Es que los artistas con talento descansamos. Y el resto trabaja para buscarle chamba al artista. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te parece lógica tu respuesta? Claro. Bien, Ricky, te cuento que Beto, tranquilo, te veo muy emocionado. continúas. ¿Qué dice tu público? A ver qué dicen. Sigue, pues, Ricky, sigue. Sí, Pero si yo estás ustedes acá. no los conozco. Pero a mí sí, así que yo digo que Ricky, Ya, ¿por qué sigas. lo voy a hacer? Ya, ay, No lo gracias. conoces.
háblame a mí directamente. Ya. Mírame a los ojos. Enrique Trevitazo, ¿es verdad que después del implante de cabello ahora te quieres implantar senos? Sí. Es verdad. A carambas, carambitas, carambolas. ¿Cómo es eso, Ricky? Yo creo que estamos en una época que no existen los prejuicios y también como hay hombres que se ponen falda, ¿por qué también no aumentarse un poco o sea, no específicamente No, gusto, senos. sino aumentarte los pectorales, porque también hay inyecciones, hormonas para que se te vea, no sea no Me malinterpreten, queda por claro favor, en que sus son casas, para la gente que esté aumentar, escuchando. Tu cuerpo masculino y no Claro. tu cuerpo femenino. Yo creo que es una edad en donde ya casi estoy terminando de criar a mis hijos y es hora de cuidarme yo, pues, ¿no? Que ya hemos llegado a la última pregunta del valor de la verdad, que es por los 50.000 soles. ¿Quieres saber si sigo o no sigo? ¿Puedo preguntar? Sigue. Bueno, Ricky, la verdad, vas a ganar, son 50. yo lo voy a hacer por ti. Ya. Ricky, Por ustedes, Ricky. no los conozco. Ricky. Sigo. Siga. Sigue. Sigo, Beto, sigo. Sigue. Yo me arriesgo. Puedes Que perder Al siga. final es un sensual nomás. Bien. Silencio, por favor. Por 50.000 soles, Ricky Trevitazo llegó al último nivel. Ricky, Dime. ¿es verdad que a pesar de todo sigues amando a Luigi como un hermano? Espera. Ay, Señor productor, ¿podemos darle más tiempo para que piense? Un segundo más. Piensa bien. sí. ¿Qué pasa? Pero, ¿Es verdad? ¡No! oye, ¡Ricky! ¿cómo? Pero- ¿Qué hiciste? ¡Son 50! Ricky Trevitazo, déjame darte la mala noticia que has perdido absolutamente todo con esta pregunta. ¿Qué pasó? pero he dicho la verdad. El polígrafo no miente. Esa respuesta nació de mi corazón, Beto. Pasaste por el polígrafo y por la prueba del llantero. Y parece que el llantero fue el que jugó esa mala pasada, Ricky. ¿La prueba de Perdiste todo. Bien, hemos llegado al final del programa. Ricky Trevitazo perdió absolutamente todo. Y por favor, gracias Ricky, pedimos a tu gente que por favor venga a la foto correspondiente. Ricky, ¿puedes pagarte para la foto? Tata. Ricky, ¿qué pasó? ¿Te fue?